que el edificio se puede entender a través del corte y de las operaciones espaciales producto del desarrollo estructural del edificio, de la propuesta. Y creo que la otra pieza fundamental de la estructura es el techo, digamos, ¿no? Es esta especie de grilla que es un entramado en dos direcciones de vigas metálicas, miles de toneladas de aceros de chapa de 2 pulgadas soldadas, que fue, digamos, excedía un poco hasta incluso la capacidad local de producción en los tiempos y en la importación del material, y directamente se la contrató al mismo astillero que produjo la estructura de Bilbao, ¿no? Y para terminar un poco y ver un poco traspasar esta idea de los espacios públicos y de las piezas y de sus espacios como intersticiales y de interacción, simplemente un pasaje por las plantas principales en donde cada una de esas piezas que vimos de forma tridimensional aparecen en su magnitud compositiva arquitectónica, ¿no? En el anterior la plaza, digamos el nivel inferior con la sala de cámaras, la plaza del nivel 0, el nivel foyer y acceso a la principal platea, un piso típico del museo que está colgado y la recuperación de la cúpula con la estructura de pabellón sobre el nivel de terraza. La crítica o este tipo de circunstancias es mucho respeto y mucha seriedad y mucho cuidado, digamos, porque esa es una de las primeras cosas que quería decir. O sea, lo que yo puedo hacer acá son 20 minutos de decir cositas. Esta gente estuvo trabajando como condenado durante muchísimo tiempo y lograron una cosa infernalmente grande y significativa. Entonces, digo, ¿qué se puede...? La confrontación ya perdí, ya perdí, ya me levanto y me voy, digamos, no, la verdad, o sea, no puedo no partir de eso. Cuando uno ve todo el proceso, cuando uno ve la cantidad de decisiones, la inmensa cantidad de decisiones que una obra de esta complejidad requiere, la verdad que las cosas que se pueden decir en una situación como esta son, digamos, por ahí sirven para algo, pero digamos, no están a la par. Yo quería dividir mis observaciones en dos partes, porque creo que es importante hacerlo. Una tiene que ver con los antecedentes y la segunda tiene que ver con el proyecto. Porque me parece que no se puede hablar solo del proyecto, porque un proyecto es también producto de su relación con su momento, con sus clientes, con sus posibilidades, etc., ¿no? La primera cuestión que me parece que es obvio que es un problema es el forzar, a mi modo de ver, un edificio como este para poner una sala de conciertos o 2 salas de conciertos. Este edificio podría, como era, haber tenido otro tipo de usos, pero hubo el empeño de que este fuera el lugar donde se hiciera la sala para la Sinfónica Nacional, en vez de pensar que este edificio podía ser otra cosa y la sala para la Sinfónica tener otra sede, y no forzar un edificio que tenía una estructura muy diferente para incluir ahí estas salas. La otra pregunta que yo me hago es, ¿necesita la Ciudad de Buenos Aires más superficie para exposiciones de arte, más centros culturales de este tipo? No tiene suficientes. Pero después viene un problema de tipo, de una discusión sobre preservación. Y en ese sentido a mí me parece que el haber destrozado el sector industrial es como haber tirado abajo los halls, no los halls, sino las naves de retiro. Es el mismo concepto. Lo que tiene que quedar de retiro es el gran hall, que es la parte estilísticamente valiosa desde el punto de vista del estilo académico, y el resto es una arquitectura industrial, por lo tanto se la tira. Digamos, fue el mismo razonamiento cuando se tiraron los silos en Puerto Madero, porque eran industriales. O digamos, podría expresarse, por ejemplo, que en el Palacio de Aguas Corrientes hagamos algo parecido, liquidemos la parte de adentro de los tanques y pongamos otra cosa ahí adentro, como si los tanques no fueran parte
de ese edificio. Y yo creo que lo eran, en este caso, y en todo caso se podía pensar como otros usos, como otras posibilidades, tenía otras posibilidades de uso. Otro tema también del programa, que es, y aquí es entrando también sobre la construcción del programa, que es una cuestión de tipo, en este caso, de político gerencial, ¿no? Que es la gran pregunta, ¿cómo gerenciar un lugar así? ¿Quién gerencia? ¿Quién es la figura? Gane quien gane. ¿Quién es la figura capaz de gerenciar algo que une el mundo de las artes plásticas, el mundo del cine, el mundo de la música? Y esto creo que es para mí la discusión más interesante que podemos tener, para mí, que es la idea de partido. O sea, la idea de que uno tiene que tener una idea fuerza. Y esta idea fuerza es que hay una cosa, que hay un chancho y arriba del chancho está colgando algo, que es un candelabro. Como somos poco y nos conocemos mucho y estamos inventando este mecanismo, la idea es que alrededor de estas cuestiones que planteó uno y otro, que son súper interesantes y que además Pancho conocía evidentemente la obra, la visitó y tenía... se arme una especie de diálogo entre ustedes en donde pudieran, adelante nuestro, decirse cosas de amor y de odio y franquearse alrededor de la cuestión del partido, de la cuestión de la simetría, qué pasa con la preservación, etcétera, para que de a poco tratemos de armar un trío, un cuarteto, qué sé yo, nos vayamos sumando y se arme una conversación entre todos, porque creo que son temas generales que atañen a las políticas de concurso, a las políticas públicas, a los niveles de inversión, a las prioridades, a los programas, a la tectónica, a la cuestión de la Escuela de Buenos Aires y la metáfora, a la tradición y, bueno, se han nombrado tantas cosas que empecemos a hablar sobre esas. Me parece que el proyecto, en su contexto, como lo explicó Pancho, no solamente el proyecto arquitectónico, sino el proyecto como centro cultural, es un proyecto conservador. Es un programa que no permitió que la reconversión de un edificio del siglo XIX al traspaso del siglo XXI pudiera producirse de manera más contundente. Por supuesto que había una idea, yo creo todavía válida, de esto de los espacios públicos que aglutinaba un poco estos proyectos, pero se desarrollaron como proyectos independientes por equipos independientes que iban como juntándose y separándose en la medida que aparecían las uniones del proyecto, donde los proyectos se tocaban, donde el que estaba desarrollando la sala sinfónica venía y protestaba porque necesitaba más ancho, porque le pedían más alto. Llevaron a que la complejidad del edificio hiciera que cada una de las piezas en su lógica autónoma fuera un proyecto autónomo, ¿no? Y ahí me parece que hay ciertos conflictos que están marcados un poco por Pancho, aunque a mí me siguen pareciendo interesante incluso la contradicción, desde el punto de vista como de la disciplina, ¿no? ¿Qué injerencia tenemos o cómo podemos aportar frente a la transformación real de estos grandes edificios, de estos grandes equipamientos, de otros que puedan aparecer en el futuro para darle verdaderamente una renovación? Yo sí creo que el edificio, o tengo la expectativa de que el edificio funcione mucho mejor como un intercambiador de tiempo urbano que como un edificio destinado al azar. Ponele entre el chancho y el edificio existente, todo lo que es el... Pero todo lo que es el Poyé, que después va dando sorpresas, porque son resultados absolutamente inesperados, esa cercanía, a uno le puede generar cierta emoción, dramatismo, porque esos 20 centímetros entre un halo de luz, no estuve en la obra, pero digo, me imagino, ahí aparecieron algunos lugares que son consecuencia de procesos constructivos, que quizás son los lugares más felices de la obra, después para uno mismo, ¿no? Cuando la recorre, todo. Entonces, la pregunta tiene dos partes. Una, relación entre estrategia, concurso y, es una pregunta, arquitectura. Y la segunda, ¿cómo trabaja esa estrategia con el espacio resultante, con el residuo, con el recorte, con la rebaba, con lo que te queda fuera del chancho, ¿no? Y lo tenemos a él, el proyecto. Todo lo demás podemos discutir y él puede no estar.
pero a mí me parece que tenemos que aprovechar para hablar específicamente de arquitectura. Y a mí la cúpula esa me parece un desastre, me parece una porquería. Y me parece una porquería, en realidad yo pensé que no la habían hecho ustedes. Lo que pasa que... Me parece que los habían obligado a hacerla. Me parece que dijeron, bueno, nos sale caro las lamas esas que tenían antes, y entonces ponemos un falso histórico. Porque entonces la pizarra esa que tenía antes, la cambiaron por vidrio, y entonces, ¿qué modernidad? En realidad me engrupieron. Entonces, a mí me parece que, así dicho tan con sangre que se derrama, me parece que tenemos que hablar, ¿cómo es ese edificio adentro? ¿Cómo es la escala de ese edificio adentro? ¿Cómo es? Ustedes lo pensaron de una manera, porque el chancho que lo pensaban todo refulgente, termina con hormigón pintado y después con esta malla que yo, no sé, quiero ver qué pasa. Esa dificultad me parece que está buena. O sea, hay una idea prístina que después la realidad te la va llevando para donde, bueno, uno va luchando con eso. Estamos totalmente de acuerdo. Y antes, quiero hacer un paréntesis, chapó por el edificio que están haciendo. O sea, desde ahí estamos hablando. Desde ahí Pancho puede armar toda esta complejidad de temas referido a eso. Extrañamente, mientras decías esto, se me vino la imagen a la cabeza, la primera imagen que mostraste, que un poco es la inversa de la resolución de la ballena, que es el steel frame del edificio original, es al revés, ¿verdad? Está hablando del edificio original, o sea, claro, tal cual, tal cual. Por eso. Muy buen partido. O sea, muy buena estrategia. Y es lo que anda en mi cabeza en los últimos tiempos, ¿no? ¿Cómo nos paramos como arquitectos argentinos, en esta Argentina de muchas veces de la sin razón, en que nos vienen las cosas y bueno, respondemos como arquitectos? ¿Cómo es que nosotros como arquitectos agarramos y hacemos esos proyectos y después tenemos que construir, tenemos que defenderlos, porque lo hicimos, porque los amamos, porque decimos, qué maravilla, ese chancho azul que pudimos meter y ese techo fantástico que pudimos hacer, que trajeran desde España? Claro, son todas cosas maravillosas, pero el punto está tanto antes. ¿Cómo puede ser que nos embarquemos todos nosotros en perdón, pero yo lo vivo así, para mí es un disparate. Es un disparate para la Argentina tener ese edificio, es un disparate para la Argentina poder construirlo, gastarle esa plata y hacerlo. No estoy en contra de los edificios modernos, hay escalas pequeñas de cosas maravillosas que se podrían hacer. Esto es para mí exactamente lo mismo. ¿Y qué cosa? Es la plata también, no lo digo porque les cae a ustedes, es el Teatro Argentino La Plata. Cuando vas a verlo decís, uy, Dios mío, ¿cómo hace La Plata para sostener esto? ¿Cómo hace la provincia de Buenos Aires para sostener esto cuando hay tantas cosas básicas que resolver? Lo que creo que es cierto, un poco lo que dice María y que todos sentimos con profundidad, es que la disciplina está en crisis, ¿no? Pero está en crisis mundialmente, porque finalmente quienes arman los programas son arquitectos, no te lo arma un contador, quienes asesoran sobre qué se puede y qué no se puede en cada edificio son arquitectos, quienes evalúan y gestionan estos proyectos son arquitectos, quienes los proyectan son arquitectos, quienes los dirigen son arquitectos, trabajando para empresas, para el Estado. O sea, en definitiva, no le podemos echar la culpa a ninguna otra disciplina, lamentablemente, ¿no? La otra cuestión que vos decís es una cuestión de posicionamiento, yo te diría, político. Para mí estos proyectos son indispensables. Acá, en Brasil, y sobre todo en países como nosotros. Son mucho son prescindibles en París, son prescindibles en Londres. En nuestros países son imprescindibles estas escalas de intervenciones. Y en ese sentido me parece que son vitales. Ahora, la irracionalidad de muchas de las cosas que estamos planteando hacen poner en un vilo de fragilidad el éxito de esta conquista. Y otra cosa también, ya que se ha criticado tanto, tengo otras críticas quizá que hacer al proyecto. No son críticas, son comentarios digamos, de la producción, del resultado, de lo que termina siendo. Lo que yo discrepo acá con Berto y con Pancho es el tema de que a mí lo que más me gusta del proyecto de ustedes no es el objetivo principal, que es la sala, sino la mansarda. Yo visité el edificio hace muy poco y la verdad que el tema de la mansarda es una interpretación a través de la arquitectura de una cuestión urbana
y la reutilización en un edificio como el del Correo, del techo, la transparencia y el recorrido, la creación paisajística que significa, para mí es el momento culminante del proyecto, lo cual es, como vos bien decís, es un éxito y una debilidad.